Hola a todos, espero que se encuentren bien. Esta es la clase 6, correspondiente al 4 de noviembre del 2020. Bueno, en esta clase vamos a abordar otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje no supervisado, y va a ser la única clase que vamos a dedicar para este tema, ya que nosotros principalmente nos vamos a centrar ay, en el aprendizaje supervisado. En particular, bueno, vamos a ver las redes neuronales artificiales, redes neuronales de convolución, redes neuronales recurrentes y, bueno, a la par de ver esto, podemos hablar un poquito de la regresión logística. Entonces, estos 4 temas son vertientes, son algoritmos del aprendizaje supervisado. Bueno, aquí tienen que saber que el Machine Learning tiene 3 divisiones, que son los 3 tipos de aprendizaje principales, que es el Reinforcement Learning, el Supervised Learning y el Unsupervised Learning. Este es al que le vamos a dedicar el día de hoy. En particular, vamos a ver este tipo de algoritmo. Y bueno, aquí quiero recalcar que esta imagen la saqué dejen limpiar los dibujos, la saqué de este artículo. Este artículo nos lo proporcionó un compañero de ustedes. Gracias, Marco, está bastante bueno. Es de geociencias, pero bueno, lo pueden leer, está muy interesante porque además de hablar de lo que se puede hacer en, en el ámbito de geociencias con Machine Learning, también nos platican de en particular qué tipo de algoritmos y para qué tipo de problema. Y bueno, es un artículo largo, pero creo que vale la pena que lo revisen. Y bueno, de aquí es de donde yo saqué esa bonita imagen. Incluso aquí les habla un poquito de cada uno de los algoritmos, muy brevemente, y además especifica su uso en las geociencias, pero lo pueden revisar y la imagen, pues por aquí está. Bueno, no importa, es la misma imagen, ¿no? Pero esta es la referencia, aquí está. Ustedes pueden leer el artículo y creo que sería algo muy interesante. Bueno, entonces en esta clase nos vamos a centrar en el aprendizaje no supervisado. Bueno, antes de eso, brevemente les voy a describir a grandes rasgos lo que se hace con el aprendizaje supervisado y lo que se hace con el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado, como el nombre lo indica, pues vamos a tener con qué supervisar lo que se está haciendo con el algoritmo. Para ello necesitamos un conjunto de datos de la forma X, Y, que son los que ya hemos estado trabajando. X va a ser la entrada que nosotros damos a la red, mientras que Y pues es la salida a la que queremos llegar. Pero recuerden, lo que nos da la red es una inferencia que le llamemos Y gorrito, y lo que queremos es que esta Y, el valor real al que queremos llegar, el que ya sabemos que sí está correlacionado con este vector de características X, sea lo más parecido a nuestra inferencia hecha con la red. Entonces, se llama supervisado porque ya sabemos a qué queremos llegar, que es nuestra Y. Y en cambio, en el aprendizaje no supervisado, pues lo único que tenemos es un conjunto de muestras X. No sabemos cómo van a estar correlacionadas esas X, es lo que se quiere eh, indagar. Ok, muy a grandes rasgos, ¿no? Nosotros nos iremos centrando en el aprendizaje supervisado y va a ir quedando más claro. Bueno, como dije, en particular vamos a tratar un tipo de algoritmo. Hay varios, como se puede ver en la imagen, para distintas tareas, pero nosotros vamos a, en esta clase, abordar el algoritmo de K-means. El objetivo de este algoritmo es dividir un conjunto de datos en subgrupos distintos y no superpuestos. Estos subgrupos muchas veces se les llama clusters, entonces también lo podemos llamar así. Ustedes aquí tienen el artículo de K-means. Puede revisarlo, sería una buena opción. Nosotros no vamos a ahondar tanto en esto porque, como ya dije, nos vamos a dirigir completamente al aprendizaje supervisado. Ok. Y
bueno, aquí está la explicación de lo que hace el algoritmo K-means, que bueno, recuerden, los puntos de un clúster tienen que ser lo más similares posible para que forme ese clúster. Y otro objetivo es que debe mantener a los clústeres lo más lejos posible. Es decir, que los puntos que integran a un clúster sean lo más diferente posible de los puntos que integran a otro clúster. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Se asignan puntos de datos a un grupo de modo que la suma de la distancia al cuadrado entre los puntos de datos y nuestro centroide del grupo es mínima. A ver, aquí voy a hacer un dibujo con este. No tenga tantito espacio aquí. Entonces, recuerden, X, que van a ser nuestras entradas, va a ser un vector de características. Así es como comúnmente se conoce. Si ustedes recuerdan, en clases pasadas hemos estado trabajando con un conjunto de datos en donde nuestras X eran atributos que se le daba a una persona que sabíamos que tenía la enfermedad de diabetes. Estos atributos eran cosas como la edad, el sexo, el índice de masa corporal, etc. Eso formaría nuestro vector de características, es decir, para cada persona tendríamos pues la edad, el sexo, el índice de masa corporal, etc. Entonces, este es nuestro vector de características. Recuerden, en este caso, pues no tenemos una Y, porque es aprendizaje no supervisado. Entonces, lo único que contamos es con nuestro vector de características. Aquí, por simplicidad, me voy a quedar simplemente con 2 de nuestros rasgos, porque no voy a poder dibujar algo de más dimensiones. Entonces, básicamente la intuición es, tenemos una grafiquita en donde uno de los ejes me va a representar nuestro rasgo de la edad y el otro eje nos va a representar el sexo. Entonces, si nosotros pues graficamos esos puntos donde cada punto pues pertenecería a una muestra con una edad tal y un sexo tal, y esto para cada una de nuestras muestras que nosotros tengamos aquí. Cada uno de estos puntos pues va a estar más cerca que de otros. A lo mejor por aquí vemos que se aglomeran varios y por acá otros cuantos más. Entonces, lo que hace el algoritmo de K-means es que va a querer, el objetivo es separar en clúster, y para ello lo que se hace es proponer un centroide. Este centroide comúnmente se elige de manera aleatoria, entonces yo podría poner un centroide acá y otro centroide acá. ¿Y qué es lo que va a hacer el algoritmo? Que va a calcular la distancia entre el centroide y todos los puntos y se va a quedar con los puntos que estén más próximos. Y eso va a ser lo que nosotros vamos a querer minimizar, que la distancia de los puntos que están en un clúster al centroide sea mínima. Entonces, nosotros empezamos con una parte aleatoria, que es poner los centroides en algún lugar, y conforme el algoritmo va minimizando esta métrica, que es minimizar la distancia de los puntos que pertenecen a un clúster con el centroide, pues vamos a llegar a unos centroides óptimos. Y entonces ya podríamos inferir que todo este pedazo de acá pertenece a un clúster y todo este pedazo de acá pertenece a un clúster. Aquí, pues bueno, noten que lo estoy haciendo en 2 dimensiones, nada más estoy considerando 2 rasgos, pero por supuesto, si tenemos un vector de características de dimensión 10, pues vamos a tener algo pues que no podemos representar, pero la idea intuitiva de lo que hace K-means es esto de acá. Y bueno, la explicación ustedes la tienen aquí y la pueden ver, por supuesto, con más detalle en el artículo. Aquí nosotros vamos a abordar 3 ejemplos. El primero son erupciones. En este tipo de ejemplo tenemos el tiempo de espera entre las erupciones y la duración de una erupción de esto que tenemos acá. Ok.
Esta parte de aquí simplemente si ustedes la ejecutan es para que puedan visualizar un video dentro de Jupyter, dentro del notebook de Jupyter. Y esto se hace a través de HTML. HTML y bueno, esto que tenemos aquí adentro es sintaxis de HTML. Entonces, cuando ustedes ejecuten este comando, ustedes van a poder visualizar el video. Pero 5 minutos es breve, ustedes revísenlo. Y bueno, a ver, aquí vamos a usar una librería que se llama Seaborn. Aquí tienen ustedes la documentación oficial. Seaborn es una librería para visualización de datos de Python basada en Matplotlib. Entonces, ustedes tienen que instalarla. Para instalarla aquí les dejo 2 comandos. Pueden probarlo con Conda. Si no les funciona con Conda, háganlo con pip. Entonces, aquí están los 2 comandos con los que ustedes pueden instalar esta librería. Y bueno, una vez que ya lo tengan, pues ya pueden usarla y entonces no les va a dar error cuando ustedes intenten ejecutar la siguiente celda. Entonces, en esta siguiente celda lo que estamos haciendo es cargar las librerías que vamos a usar, Matplotlib, Pandas, Seaborn, y en todo este desarrollo vamos a usar scikit-learn. Ok, scikit-learn, aquí tienen el artículo. Este artículo es bastante breve, lo pueden leer en un ratitito. Pero también tenemos acá la documentación oficial de scikit-learn. Scikit-learn es una librería de Python para Machine Learning. Ya tiene varios algoritmos de Machine Learning que nosotros podemos usar. Hay para clasificación, para regresión, para clustering y para otras cosas. Entonces, en particular, nosotros aquí estamos en clustering, que es algo que se puede hacer con aprendizaje no supervisado. Y en particular tenemos el K-means. Dentro de clustering tenemos varios algoritmos, ustedes aquí lo pueden revisar, pero pues nosotros vamos a revisar el K-means. Es como el dibujo que aquí les decía. Aquí solo tendríamos 2 rasgos en el eje X y en el eje Y, y tenemos nuestro conjunto de muestras. Se crea un centroide y se va minimizando la distancia de los puntos a ese centroide. Ese es el objetivo. Bueno, ustedes aquí pueden revisar los otros algoritmos. Este mismo algoritmo aquí tiene una explicación de lo que se hace con K-means. Bueno, es muy interesante esta librería de scikit-learn. Digo, ahorita lo usamos a manera de ejemplo, no es algo que vayamos a usar pues más en el curso, nos vamos a ir centrando hacia Keras, pero scikit-learn siempre es útil eh, en algunas ocasiones. Y, ok, muy bien. Por supuesto tienen que instalar scikit-learn, pero me parece que ya lo hicieron. Si no, pues recuerden, nada más para saber cómo instalar una librería, pues ponen la librería y ponen Conda. Y aquí está. Bueno, aquí está con pip. Le pueden poner con Conda y aquí está el comando. Muy bien. Entonces, bueno, también recuerden, aquí estamos cargando ya módulos en particular de nuestra librería de scikit-learn. Si ustedes no conocen qué es ese módulo, pues por supuesto, se pueden ir a la documentación y buscar, pero también recuerden que la función help es bastante útil. Aquí podríamos preguntar como qué se puede hacer con el módulo cluster de scikit-learn. Por supuesto, antes de preguntarle a help información sobre esto, hay que importarlo. Entonces, lo importamos y aquí help nos da una super respuesta que ustedes pueden revisar con mucho detalle. Entonces, esta es una razón por la que help es bastante útil. Muy bien, entonces ahora sí vamos con nuestro primer ejercicio, nuestro primer ejemplo, perdón. Los datos los estamos cargando de este archivo. Este archivo ustedes lo encuentran dentro del material correspondiente a la clase 6 y es este archivo CSV. Chequen que tengan bien la extensión porque recuerden que si no esto les va a dar algunos errores, no va a poder leer correctamente el archivo. Y bueno, leemos el archivo con nuestra librería de pandas, la función readCSV.
y lo asociamos con el objeto cuyo nombre damos de F, de data frame. Y pues vamos a ver qué tiene ese data frame. Como dijimos al principio, va a tener 2 columnas. Nosotros podemos abrir el archivo. Bueno, tiene 2 columnas, no se ve tan bonita las columnas porque es CSV, está separado por comas. Y lo primero nos da la erupción y en el segundo el tiempo de espera entre erupciones. Entonces aquí tenemos en el eje X la erupción en minutos, el tiempo de la erupción en minutos, y en el eje Y tenemos el tiempo de espera para la siguiente erupción. Entonces esos serían nuestros 2 rasgos para cada una de nuestras muestras. Y pues con esos 2 rasgos nosotros podemos poner puntitos y cada punto correspondería a una muestra. Okay. Bueno, pues nos interesa saber cuántas muestras tenemos. Tenemos 272 y 2 rasgos. Entonces, muestras tenemos 272 y rasgos tenemos 2, que ya dijimos que es el tiempo que tarda la erupción y el tiempo de espera entre erupción y erupción. Esos son nuestros rasgos para cada una de nuestras 273 muestras. 272, perdón. Recuerden que con el atributo head, lo que hacemos es imprimir las primeras 5 renglones de nuestro data frame. Y bueno, aquí estamos viendo que nuestros datos no están normalizados. Entonces procedemos a normalizar. Recuerden, esto lo podemos hacer a mano. Bueno, a mano quiero decir con NumPy, pero también lo podemos hacer desde scikit-learn. Entonces aquí les dejé la referencia. Aquí estamos usando Standard Scale del módulo Preprocessing de scikit-learn. Eso, por supuesto, para poder usarlo así tal cual, lo debimos haber importado de esta manera. Aquí lo tenemos desde scikit-learn, desde el módulo de Preprocessing, estamos importando Standard Scale. Disculpen mi inglés. Bueno, y por supuesto aquí ustedes pueden ver cómo se calcula esto, que es básicamente lo que hayamos hecho a nuestra muestra. Le restamos el promedio y lo dividimos entre la desviación estándar. Aquí está la descripción. Aquí se muestran los parámetros que nosotros podemos indicar en la función, los atributos que tiene, es decir, una vez que ya creamos el objeto con esta función, ¿qué le podemos preguntar? Y algunos ejemplos y los métodos. Ahorita vamos a llegar a esta parte. No es cierto, es de otra parte. Pero bueno, entonces con esto ya estamos nosotros normalizando nuestros datos. Volvemos a preguntar por las dimensiones de nuestras muestras. No deben de haber cambiado, lo único que hicimos es normalizar nuestras muestras. Y vemos cómo se ven. Aquí tenemos nuestras X, nuestras X1 y nuestras X2, porque ambos son rasgos, ¿no? Y se ve que ya están normalizados. Y si volvemos a graficar, pues ok, se ve igual, pero los rangos en X y en Y pues ya son diferentes porque nuestros datos ya están normalizados. Ok. Ahora vamos a usar el algoritmo K-means que scikit-learn nos permite usarlo. Ya está implementado este algoritmo. Como ven también, pues nosotros lo cargamos de tal manera que podamos importarlo así. Entonces, desde el módulo cluster de scikit-learn estamos importando K-means, el algoritmo que vamos a usar. Aquí también les dejé la referencia de nuestro K-means. Entonces aquí viene a qué clase corresponde, vienen los parámetros que nosotros podemos indicar para crear esta instancia. Vemos que varios de ellos, si no es que todos, ya tienen valores por defecto, entonces no es necesario especificar todos. Más abajo tenemos los atributos, es decir, una vez que ya creamos el objeto con K-means, ¿qué le podemos preguntar? Y qué podemos hacer con ello, que son los métodos. Entonces, bueno, aquí yo puse tal cual, copié y pegué los parámetros de esta función de K-means, solamente los parámetros que estamos indicando aquí. Recuerden que hay otros, pero como tienen valores por defecto, pues no es necesario que nosotros lo especifiquemos.
Entonces, n-clusters nos va a decir, es un entero que nosotros tenemos que dar y nosotros vamos a poder definir en cuántos clústeres queremos dividir a nuestros datos. Por ejemplo, si nosotros vemos estas muestras, pues sería más o menos intuitivo decir que queremos 2 clústeres, uno que esté como por acá y otro que esté como por acá. Pero pueden poner más, a ver qué sale. El max iter, pues va a ser un entero y va a ser el número de iteraciones. Init, que es como vamos a inicializar nuestras variables, por ejemplo, los centroides. Aquí lo estamos inicializando aleatoriamente. Y ninit es el número de veces que vamos a correr el algoritmo. Entonces, ejecutamos. Y esto se asocia a nuestra variable modelo. Ahora, como vimos acá, y en la parte de métodos, para esta función tenemos varios métodos. Ahorita vamos a usar el fit, que es para entrenar. Y acá también les puse la referencia directa, que es lo mismo. Entonces aquí tenemos los parámetros para esta función, para este método fit. X, Y, en este caso Y no nos interesa porque es algoritmo supervisado, pero se puso para que tuviera consistencia en la convención. Y ya. Igual aquí les puse quiénes son los parámetros a esta función. Aquí nosotros solamente estamos especificando X, que van a ser nuestras muestras ya normalizadas, por eso tiene el SPD. Ok. Ahora aquí estamos haciendo uso de los atributos que tiene nuestro algoritmo Camins. Entre sus atributos vemos que está el cluster centers, que nos va a dar el centro, nuestros clusters, nuestros centroides, perdón, y las etiquetas. Entonces, por ejemplo, nosotros preguntamos por los centroides y nos va a dar las coordenadas de nuestro centroide para el clúster 1 y de nuestro centroide para el clúster 2. Y podemos preguntar por labels y lo que nos va a dar es una etiqueta para cada una de las muestras que nosotros tenemos. 0, pues estaría diciendo que corresponde al clúster 0 y 1 que corresponde pues al otro clúster, al clúster etiquetado con 1. Y pues más sencillo de ver, ves gráficamente, entonces aquí ahora estamos poniendo en un color los puntos, las muestras que pertenecen a un clúster y en el color azul los que pertenecen al otro clúster y con estrellita estamos enfocando los centroides. Entonces esto es lo que hace Camins. Y vamos con nuestro siguiente ejemplo, que es usando el conjunto de datos iris, o iris, no sé, el conjunto de datos lidio. Este conjunto es muy utilizado en Machine Learning, es de los más usados para hacer pruebas. Y bueno, ¿qué es lo que nos da esta base de datos? Bueno, nos va a dar 4 rasgos, que es la longitud del bueno, que son mediciones de los pétalos, y sepal, que no me acuerdo qué es. Y las clases, aquí ya quedó feo, son 3. 3 tipos de lirio. Entonces, en realidad, este tipo de conjunto se usa más para aprendizaje supervisado porque como ven, tenemos nuestras X, que serían del 1 al 4, y tenemos nuestras Y. Es decir, si nosotros hiciéramos una red neuronal con esto, pues nuestras entradas serían vectores de característica de dimensión 4, en donde aquí puedo decir la longitud del sépalo, le voy a llamar, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Esto se conecta con las correspondientes neuronas que ustedes tengan, pueden ser una, varias y también distintos números de capas ocultas, pero al final se va a conectar con 3 nodos, en donde cada uno de estos nodos pues va a tener una probabilidad y esa probabilidad nos va a indicar qué tan probable es que sea de este tipo, iris setosa, qué tan probable es que sea de este tipo, iris versicolor, y qué tan probable es que sea de este tipo, iris virginica. Ok, bueno,
Esto es lo que nosotros haríamos si estuviéramos usando aprendizaje supervisado. Tenemos la X y nuestra Y es una probabilidad de qué tan probable es que sea de este tipo de lirio, este tipo de lirio o este tipo de lirio. Esto ya sería una clasificación multiclase que no hemos visto, pero vamos a ver y es de lo que vamos a ver con bastante detalle. Pero bueno, eso es lo que haríamos nosotros en aprendizaje supervisado. Aquí no vamos a usar aprendizaje supervisado, vamos a usar no supervisado. Entonces, lo único que vamos a hacer, pues va a ser ignorar esta parte, la parte de la clase. Ok, entonces, mm, cargamos las librerías que vamos a usar. Si se fijan, aquí estamos importando datasets de scikit-learn. Creo que lo puse aquí. Sí. Bueno, como dije, scikit-learn es una librería para Machine Learning. Entonces, además de tener varios algoritmos de Machine Learning precargados que nosotros podemos usar, también tiene algunos conjuntos de datos que nos permite usar para hacer pruebas. Entre estos, ya lo había mencionado, el que ya trabajamos de diabetes y este que tenemos de acá de las flores de lirio, que es también muy comúnmente usado. Y bueno, aquí nos está indicando cuántas clases hay. Son 3 que ya vimos qué tipos de lirios. Cuántas muestras hay por clase, es decir, hay 50 muestras por la clase Iris setosa, 50 por Iris versicolor y 50 por Iris virginica. Y por tanto hay un total de 150 muestras. La dimensionalidad pues nos está indicando la dimensión de nuestro vector de características. Recuerden que tenemos 4 rasgos o características que son estos que tenemos numerados acá. Y de qué tipo son esas características. Aquí simplemente nos están dando longitudes, entonces son valores reales. Ok. Y otro lugar en donde ustedes pueden revisar este conjunto de datos es en esta página. Esta página la vamos a checar con más detalle después, porque de aquí ustedes pueden usar varios distintos conjuntos de datos de diferentes temas para diferentes tareas, etc. Pero bueno, aquí también ustedes pueden obtener esta base de datos y pues nos da la misma información, ¿no? Cuántas muestras tenemos, cuántos atributos, rasgos o características tenemos, etc. Y también nos indican algunos artículos que se han hecho a partir de este conjunto de datos. Bueno, muy bien. Entonces, cargamos nuestros datos con datasets, los iris. Tenemos los datos y las salidas, es decir, nuestros rasgos y nuestras clases. Vemos las dimensiones de ambos arreglos, X y Y. Vemos que el primer número pues corresponde al número de muestras para el caso de X y el segundo número corresponde al número de rasgos o características. Y, recuerden, aquí no lo vamos a usar porque estamos enfocados en aprendizaje no supervisado, pero bueno, lo vamos a usar solamente para comparaciones más adelante. Y bueno, si queremos ver cómo se ve un vector de características, recuerden, X contiene a todos nuestros vectores de características, es decir, para nuestras 150 muestras. Pero si le preguntamos por una en particular, pues nos va a arrojar un vector de dimensión 4, aquí lo indica, que en donde cada entrada pues es cada uno de los rasgos para la flor de la que se trata, que son las longitudes de esto que vimos acá arriba. Ok. Ahora aquí vamos a crear 4 modelos de K-means, que es el que ya revisamos arriba. ¿Y qué vamos a variar? En el primero vamos a decir que queremos 8 clusters, lo cual de antemano ya sabemos que es erróneo porque solamente tenemos 3 tipos de flores. Entonces, como esos 3 tipos de flores están determinados por las características que son las longitudes de sus pétalos, por ejemplo, sabemos que solamente debería haber 3 clusters, pero vamos a poner 8 a ver qué pasa. En el siguiente ponemos los 3 clusters y en el último también ponemos los 3 clusters, pero inicializamos aleatoriamente. Okay.
Y pues vamos a ver qué es lo que nos sale. Recuerden, el dibujo que yo les di era en 2 dimensiones, pero también lo podemos visualizar en 3 dimensiones, en donde cada una de nuestras dimensiones pues nos estaría haciendo referencia a cada una de nuestras características. Aquí tenemos el ancho del pétalo, el largo del pétalo y en este eje tenemos la longitud del sépalo. Claro, algo muy importante que olvidé decir es que solo nos estamos tomando 3 rasgos. Recuerden que son 4, pero justamente si metemos 4, pues ya no podemos hacer una gráfica, ya no podemos hacer una gráfica. Entonces, por eso simplemente nos metemos con 3 rasgos. Nos quitamos el ancho del sépalo. Pero bueno, aquí como ven tenemos nuestros 8 clústeres con diferentes colores. Más abajo tenemos para nuestros 3 clústeres, en amarillo, en azul y en morado. Y otra vez con nuestros 3 clústeres, pero con una mala inicialización. Entonces aquí también vemos que es importante cómo se inicialicen los parámetros que nosotros podamos inicializar en nuestros algoritmos. Es un poco a prueba y error, pero bueno, algunos funcionan mejor que otros para ciertos tipos de problemas. Ok, entonces ese es el resultado y ahora aquí pues queremos ver cuál era lo real. Y sabemos cómo es que de verdad estarían clasificados estos clústeres, porque como es aprendizaje, este tipo de conjunto de datos corresponde a aprendizaje supervisado, pues sabemos, por ejemplo, que los que estaban hasta acá pertenecen a la iris setosa, los que están en amarillo pertenecen a iris versicolor y los que están en morado a iris virginica. Entonces, esto es a lo que nosotros quisiéramos llegar. Y nos vamos con nuestro último ejemplo, que es un clustering de dígitos. En este caso vamos a usar imágenes y para poder visualizar esas imágenes podemos usar nuestra librería PIL o también conocida como Pillow. Entonces ustedes tienen que instalarla para poder usarla. Aquí les dejo 2 comandos, el comando con Conda y el comando con pip. Yo lo tuve que instalar con pip porque con Conda se empezó a tardar demasiado y con pip fue muy rápido. Pero pueden ustedes instalarlo con el que más les guste. Entonces, si ya lo tienen instalado, pues no deberían tener problemas en ejecutar esta celda porque pues, estamos cargando NumPy que ya hemos usado, Matplotlib, scikit-learn. Como ven, también aquí scikit-learn, a ver, ¿hasta dónde nos lleva? Sí. Scikit-learn también tiene el conjunto de datos de estos dígitos, que también es un conjunto de datos muy usado. Seguramente lo vamos a ver también con aprendizaje supervisado más adelante en el curso. Pero bueno, este tipo de conjunto de datos es un conjunto de imágenes en donde cada imagen contiene un dígito escrito a mano. Entonces, cargamos nuestros datos con load digit y vemos qué dimensiones tienen. Tiene dimensiones de 1797, que este sería nuestro número de muestras, y 64 sería nuestro número de rasgos. Ok, ahora, algo que comúnmente se acostumbra es que cuando nosotros tenemos imágenes como entradas, lo que se toma como rasgo es el conjunto de píxeles. Entonces, en este caso, este conjunto de datos son imágenes de 8 por 8. Entonces, pues una imagen de 8 por 8 nos va a generar nuestros 64 píxeles. Entonces, cada valor de cada uno de nuestros píxeles va a ser un rasgo. De nuevo, si nosotros tuviéramos una red, pues si tenemos 64 rasgos, nuestra capa input tendría que tener 64 nodos. Entonces, como ven, ya se puede poner tan complicado como uno quiera. Y bueno, estamos tratando una imagen bastante pequeña. Si tratamos con imágenes de 128 por 128 que vamos a hacer más adelante, pues el número de rasgos que vamos a usar va a incrementar bastante. Pero bueno, eso en aprendizaje supervisado. Ahorita estamos tratando el no supervisado. Ok, entonces esas son las dimensiones. Aquí queremos ver la muestra 10. Como ven, nada más vemos un conjunto de números,
pero cada uno de estos números pues es el valor del píxel. Entonces, ¿cuántos números deberíamos tener en esta lista? 64, porque tenemos 64 píxeles. Imprimimos nuestra imagen de 8×8, se ve horrible. Yo diría que esto es un 0, pero quién sabe. Y en esta siguiente celda lo que hacemos es que cambiamos las intensidades, lo que era negro ahora es blanco y viceversa, ¿no? Y esto está en escala de gris, aquí lo estamos especificando. ¿Ok? Aquí ya estamos usando lo que ya vimos, el algoritmo Camins, lo entrenamos y podemos hacer predicciones. Por supuesto, aquí nuestro número de clústeres es 10, porque tenemos 10 dígitos. Entonces queremos que con base en lo que observa en la imagen, que sería un dígito, pero por supuesto el algoritmo lo debe observar de otra manera, pues va a juntar las imágenes más parecidas, dicho de una manera no seria. Y bueno, este comando de acá se va a tardar un ratito, no tanto, pero mientras les quiero platicar de esta página, que está bastante interesante. Aquí ustedes pueden ver más ejemplos de algoritmos, perdón, más ejemplos con Camins aplicado a otros datos. Incluso les habla un poco de clasificación, usando el paradigma de aprendizaje supervisado, no supervisado y semisupervisado. Les platica qué es el algoritmo Camins y les da ejemplos. Este ejemplo, él genera sus propios datos, sus X1, sus X2 y sus X3. Es algo parecido a lo que nosotros hicimos en clases anteriores, que nosotros proporcionábamos, generábamos nuestros datos y a partir de eso hacíamos un entrenamiento. Entonces algo así hace él, se generan los centroides aleatoriamente y conforme se van haciendo los cálculos de la distancia de los centroides a los puntos más cercanos, se va moviendo este centroide de tal manera que esa métrica se minimiza. Entonces aquí se ven varios pasos de cómo la posición de los centroides va cambiando. Eso ustedes lo pueden reproducir, aquí está el código. Sería buen ejercicio que lo hicieran. Bueno, como ven ya los centroides se acomodaron de la mejor manera posible. Y aquí justo también se tiene la de la clasificación de dígitos con Camins, pero pues esto lo vamos a ver acá. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que nuestro primer clúster tiene 223 elementos, es decir, 223 muestras. Bueno, yo aquí a ojo se ve que no lo hizo muy bien porque alcanzo a distinguir unos unos, alcanzo a distinguir unos 2 y alcanzo a distinguir unos 8. Entonces, como que también creo que unos 4. Entonces el algoritmo no se confundió. Aquí tenemos otro clúster con 245 elementos. Alcanzo a distinguir 5, 3, 9, 8, medio feito. Tenemos el clúster 2 con 98 elementos. Aquí alcanzo a distinguir 1, 7, 4, 9. Aquí sí se ve quizá un poquito más homogéneo en el clúster 3 con 3. Aunque también alcanzo a distinguir 5, 2, pero creo que se ve más homogéneo. Y bueno, ustedes pueden revisar todos los 10 clústeres que se generan. Este también se ve más homogéneo de los 4, de los 6, y etcétera. Y bueno, entonces se recomienda que revisen la literatura que se les proporciona. Está tanto en el Classroom, nada más en el Classroom. Entonces revísenlo y cuéntenos.